Buenas tardes, yo soy la profesora de Físico-Química. Este es un video destinado a los alumnos de primer año, tanto de primera y segunda división, en donde les explico cómo van a resolver los ejercicios, las tareas que les he enviado. Bien, comenzamos así. Tiene una carátula, no hace falta que hagan la carátula, ¿sí? Es solamente una presentación que dice secuencia didáctica del primer trimestre de curso primero. Comenzamos con el trabajo práctico de repaso. En este trabajo práctico de repaso lo que vamos a hacer es continuar con la lectura de este texto titulado Las Ciencias Naturales. Este texto ya lo habíamos estudiado en el primer encuentro que tuvimos con los chicos, la única vez que tuvimos las clases presenciales en el colegio, ¿sí? Habíamos trabajado con este texto, entonces les vuelvo a colocar aquí el mismo texto, lo vuelven a leer, a analizar, y comenzamos con las actividades. ¿Sí? Aquí dice segunda parte. ¿Por qué segunda parte? Porque la primera parte ya la hicimos en el colegio esta vez. ¿Sí? Yo tengo sus hojas, no les pude devolver, porque no, por el tema de la cuarentena, pero bueno, acá la segunda parte seguimos trabajando con el texto, leemos, hacemos el análisis y completamos el siguiente crucigrama. Aquí tenemos abajo las referencias y vamos leyendo. Por ejemplo, el primero, las ciencias naturales la tienen como objeto de estudio. ¿Quién tiene las ciencias naturales? ¿Qué tienen? ¿Cuál es su objeto de estudio? Sería. Y en la primera oración hablaba acerca de eso, que las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas que se dedican al estudio de ¿quién? De la naturaleza. Entonces, vamos a remarcar naturaleza. Yo les remarco acá para que sepan que esa es la respuesta, naturaleza. Entonces, esa palabra naturaleza es la que tienen que completar en el crucigrama. ¿Sí? Cada una de las letras de la palabra tienen que completar exactamente el crucigrama en el punto 1. Entonces ahí vemos que sí se completa con la palabra naturaleza. Seguimos con el punto 2. Disciplina que estudia los seres vivos, su origen, evolución y propiedades. Vamos nuevamente al texto y buscamos cuál es esa disciplina que estudia. Origen, evolución y propiedades de los seres vivos. ¿Quién es? La biología. Marco ahí con amarillo la respuesta. Y biología, si es la respuesta correcta, tendría que estar aquí también. Ahí está. Y así sucesivamente vamos a completar el resto de los crucigramas teniendo en cuenta la referencia y el texto. Vamos al punto número 2. Dice, observa el siguiente esquema. En él se encuentran imágenes que muestran los objetos de estudio de las ciencias mencionadas en el texto. Entonces las imágenes se encuentran objetos de estudio, ¿sí? O sea, ¿qué estudia cada una de esas ciencias? Completa los cuadros, que serían estos, con el nombre de las ciencias que cree que se encargan de dicho estudio. Por ejemplo, acá que vemos en esta imagen, animales, vegetales, el pastito, los árboles, el agua, el aire, las nubes. Todo esto forma ¿qué cosa? La naturaleza. Entonces acá arriba, ¿cuál es la ciencia que se encarga de estudiar la naturaleza? Las ciencias naturales. Escribir acá, naturales. ¿Cómo tendría que completar? Entonces dice, las ciencias naturales estudia la naturaleza. O sea, aquí tenemos la flecha que me conecta, el conector estudia a la imagen naturaleza. No hace falta que ustedes en la carpeta hagan el dibujo de la naturaleza, pueden escribir la naturaleza y está bien. Vamos acá a esta imagen. ¿Qué corresponde a esta imagen? A los seres humanos, las sociedades, cómo fueron evolucionando, ¿sí? La evolución del ser humano pasó del mono, ¿sí? A los diferentes años. Acá tenemos el globo terráqueo, ¿sí? El estudio del universo, del mundo. Entonces, ¿quién estudia a los seres vivos? ¿Sí? A los seres
humanos, específicamente. Fíjense, acá en el texto nos hablaba de eso. Las ciencias sociales se centran en lo que son los saberes, ¿sí? Y las naturales llevan a cabo sus estudios y desarrollo a través de la lógica, las matemáticas y el propio razonamiento lógico existente. Acá también arriba hablaba de las ciencias sociales. Las ciencias sociales estudian los factores humanos. Me voy a marcar esta parte para que tengan en cuenta. Entonces, las ciencias sociales son las que estudian los factores humanos, que hace referencia a esta imagen de los seres humanos. Entonces, ahí vamos a colocar que la ciencia es las ciencias sociales. Ciencias sociales, entonces, estudian a estos factores humanos que habíamos descrito de esta imagen. Aquí le pueden poner factores humanos o seres humanos y su evolución, en vez de dibujar esa imagen. Y así van a completar el resto del esquema. Fíjense acá nuevamente tenemos que dentro de las ciencias naturales, algunas de ellas son, tenemos que ver cuáles son correspondientes a cada imagen. Fíjense. Esta imagen hace referencia a los seres vivos. ¿Quién estudia a los seres vivos? ¿Qué ciencia social estudia, qué ciencia natural, perdón, estudia a los seres vivos? La biología. Y acá en esta imagen, por ejemplo, lo que estamos viendo es átomos, moléculas, estamos viendo instrumentos de laboratorio, experimentos. Entonces, ¿a qué hace referencia? ¿A qué ciencia hace referencia esta imagen? A la física y a la química. El tercer punto a resolver del trabajo práctico de repaso es completar las oraciones, nuevamente teniendo en cuenta el texto. El punto A dice, las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de. ¿Al estudio de quién? De la, voy a borrar ahí y escribo, de la naturaleza. La biología es una disciplina que se encarga del estudio de quién. Eso que decía ahí en el texto. De los seres vivos, su origen, evolución, ¿sí? Podemos seguir escribiendo. Y así sucesivamente van completando el resto de las oraciones. Fíjense en esta E, el punto E. Estas 5 ciencias naturales y hay que completar. Después dice, se comunican y se necesitan entre sí, de tal manera que, bueno, hay que leer bien el texto para encontrar ahí la palabra a completar. Estaría por acá en el último párrafo. Y pasamos ahora a explicar el trabajo práctico de Físico-Química número 1, perteneciente también al primer año. Ella se titula Los materiales y sus propiedades. Tenemos que leer bien el texto. Y acá están las actividades a resolver. En el punto número 2, luego de leer el texto, hay que subrayar las palabras desconocidas y anotarlas en la carpeta. Bueno, en el caso de que ustedes no hayan impreso el trabajo, no hace falta que lo copien a todo el texto así tal cual como está en la carpeta. ¿Sí? Si lo quieren lo copian y subrayan allí las palabras. Pero si no lo copian al texto, no hay problema. Lo que sí tienen que hacer es copiar las consignas de las actividades y ir resolviéndolas. Entonces, cuando dice subraya, en el caso de que pueda subrayar lo hace, o si no, simplemente anota esas palabras desconocidas en la carpeta y arma un glosario. ¿Qué es un glosario? Es el conjunto de todas esas palabras desconocidas, ordenadas en orden alfabético, y, bueno, escribir qué significa cada una de esas palabras, su significado, buscándola en el diccionario. Si no tenemos diccionario en la casa, el diccionario, el librito, el papel, utilizamos el diccionario electrónico. Si tenemos, ponemos qué significa tal palabra en internet y ya nos dice su significado. Punto número 3.
Haga un listado de 4 objetos que observen a simple vista en su hogar. Vamos a hablar de diferentes objetos, por ejemplo, una silla, una mesa, la carpeta, una olla. Identifiquen de qué material o materiales están hechos. Por ejemplo, la silla está hecha de madera, está hecha de plástico, la olla de que está hecho de metal, de aluminio, bueno, el aluminio es un metal. ¿Y qué función cumplen esos objetos? Bueno, la silla nos sirve de sostén, de apoyo, la olla nos sirve para cocinar, para cocción de alimentos, y así sucesivamente. Punto número 4, clasifica los siguientes materiales según su origen y su tiempo en que tardan en formar en el ambiente. Bueno, en el punto A, según el origen, tenemos que volver al texto a leer, ¿sí? Y aquí tenemos la clasificación de los materiales, según su origen en artificiales y naturales. Los artificiales son los elaborados por las personas, por el hombre sería, mediante transformaciones de otros materiales. En cambio, los naturales se extraen de la naturaleza y no requieren modificaciones para ser usados. Entonces, con esta información volvemos y hacemos este punto. Por ejemplo, el cuero. El cuero, que se utiliza generalmente, es un cuero extraído de los animales. Entonces, su origen es natural. El plástico, en cambio, lo ha creado el hombre. Entonces, el origen es artificial. Y así seguimos con la lista de materiales. Cuando habla de tiempo en que tardan en formarse en el ambiente, tenemos materiales que son renovables y no renovables. Los renovables son los que se forman en la naturaleza en tiempo comparativamente corto, y los no renovables requieren de enormes tiempos para formarse, por lo tanto no se renuevan tan fácilmente, por eso se denominan no renovables. Entonces vemos, los minerales. Los minerales tardan mucho tiempo en formarse en el medio ambiente, entonces van a ser considerados no renovables. Lo mismo pasa con el petróleo, tarda muchísimo tiempo y por eso actualmente el petróleo se está agotando, lo estamos usando todos y no se renueva tan rápidamente. En cambio las plantas sí son renovables porque constantemente se están produciendo, se están renovando, igual que la lana de las ovejas y el cuero de los animales. Van a ser renovables siempre y cuando no se los explote excesivamente. Y por último, realiza una red conceptual con los principales conceptos del texto. Acá yo les puse cuáles son esos conceptos que quiero que estén dentro de la red conceptual. Y le hice un modelito de cómo es la red conceptual, ¿sí? En la red conceptual lo que vamos a ver es estos globitos, que pueden ser cuadrados, redondos, elípticos, la forma que ustedes quieran, y en ellos van a ir los conceptos. Y vamos a relacionarlos con flechas. Y también pueden llevar conectores. Bien, que son las palabras que permiten unir y formar oraciones. Entonces, los objetos. Los objetos están fabricados, están formados por materiales. Los materiales tienen distintas propiedades, por eso va en esta línea, ¿sí? ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, eso es lo que veíamos en el texto. ¿Propiedades de qué tipo? Organolépticas, entonces una P, que podría ir acá. Propiedades químicas, acá. Propiedades mecánicas, ahí les dejo para que completen. Y los materiales se clasifican según su origen, como decíamos anteriormente, en naturales y sintéticos o artificiales, y en renovables y no renovables. Entonces ahí les dejo para que sigan completando la red conceptual. Bueno, y con eso ya terminan los 2 trabajos prácticos, correspondientes a las 2 primeras semanas de cuarentena.